El sol apenas asomaba sobre el horizonte, pintando el cielo de Veracruz con tonos naranjas y morados. Pero para el Ara y para el resto de los trabajadores del mercado de pescados y mariscos, el día ya había comenzado horas atrás. El aire salado, mezclado con el olor a pescado fresco y especias, era la banda sonora de su vida. Cientos de voces se alzaban en un coro constante, gritos de comerciantes pregonando sus productos, risas de clientes, el chirrido de las cajas de hielo siendo arrastradas, el murmullo incesante del mar cercano. El mercado era un torbellino de actividad, un corazón que latía con fuerza en el puerto. Cada amanecer la promesa de la marea traía consigo la esperanza de un buen día. Las manos se movían con una destreza casi automática, limpiando, cortando, pesando. Aquí no había lugar para la debilidad. La vida era dura pero honesta, y cada moneda ganada sabía a esfuerzo y dignidad. En medio de todo ese caos organizado, el Ara se destacaba. Mujer de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y el trabajo, y una mirada que reflejaba años de experiencia. Su puesto era uno de los más concurridos, siempre impecable, con los pescados y mariscos reluciendo sobre el hielo picado. Ella era una maestra con el cuchillo. Sus movimientos eran precisos y rápidos, desescamando y fileteando con una eficiencia que pocos podían igualar. Conocía los secretos del mar como la palma de su mano, sabía qué pescado estaba en su punto, cuál era el mejor para cada platillo. Su reputación no era solo por la calidad de sus productos, sino por su carácter. El Ara era justa, directa, y no se dejaba intimidar por nadie. Para ella, el mercado no era solo un lugar de trabajo, era su vida, su sustento, el legado que sus padres le habían dejado. Era el punto de encuentro de la comunidad, un lugar donde los chismes volaban tan rápido como los precios del día, donde se compartían alegrías y penas. Era el pulso de Veracruz. Su rutina comenzaba mucho antes de que el primer rayo de sol tocara el agua. Se levantaba cuando la mayoría aún dormía, se preparaba un café cargado y salía de casa. Caminaba por las calles aún solitarias, el sonido de sus pasos resonando en el silencio de la madrugada, hasta llegar a los muelles. Allí esperaba la llegada de los barcos pesqueros, lista para seleccionar los mejores ejemplares, aquellos que prometían la mayor frescura y sabor. No cualquiera podía elegir el pescado como ella lo hacía. Tenía un ojo clínico, una intuición que rara vez fallaba. Tocaba, olía, examinaba cada detalle, asegurándose de que solo lo mejor llegara a su puesto. De regreso en el mercado se unía al bullicio de los demás comerciantes. Saludaba a don Pepe de la frutería, intercambiaba bromas con doña Rosa de los antojitos y charlaba con los pescadores que le traían las mejores capturas. Era un engranaje fundamental en esa maquinaria diaria. El trabajo era agotador. Horas de pie cargando cajas, limpiando pescado, lidiando con clientes exigentes. Pero había un orgullo en ello, una satisfacción profunda al saber que estaba proveyendo alimento, que estaba construyendo algo con sus propias manos. Su vida personal era sencilla, pero llena de amor. Era viuda, y sus 2 hijos adolescentes, un muchacho y una muchacha, eran su motor, la razón de cada esfuerzo. Había enviudado joven y había levantado sola a sus hijos, enseñándoles el valor del trabajo y la honestidad. Quería darles un futuro, una vida mejor, y el mercado era la herramienta para lograrlo. Su determinación para proteger a su familia y su negocio era inquebrantable. Pero poco a poco una sombra comenzó a extenderse sobre la aparente tranquilidad de Veracruz. Al principio eran solo rumores, susurros en las esquinas, noticias lejanas en la radio que hablaban de la creciente presencia del CJNG en la región. Un nombre que se pronunciaba con un escalofrío. La gente intentaba ignorarlo, seguir con sus vidas, pero la inquietud era como una marea lenta que subía sin parar. Los comerciantes hablaban entre dientes, comentando sobre nuevos rostros en la ciudad, sobre coches que no parecían de por aquí. El Ara escuchaba todo, pero se negaba a dejar que el miedo la paralizara. Se enfocaba en su trabajo, en mantener a sus hijos a salvo, en la rutina que le daba seguridad. Sin embargo, en el fondo sentía que algo grande y terrible se acercaba. La comunidad en su mayoría se resistía a ceder ante la extorsión. Se habían aferrado a su forma de vida, a su dignidad, pero la presión era cada vez más fuerte. Era una batalla silenciosa que se libraba en el corazón del puerto. Un día la sombra dejó de ser una amenaza lejana y se hizo presente. Un grupo de hombres armados irrumpió en el mercado. No eran los vendedores ambulantes habituales ni los turistas ruidosos. Eran hombres con ropa oscura, armas largas a la vista, y una mirada fría que helaba la sangre.
El bullicio habitual se apagó de golpe, reemplazado por un silencio tenso, roto solo por el sonido de sus botas al caminar. El terror se extendió como un reguero de pólvora. Actuaban con una brutalidad descarada, con la impunidad grabada en cada gesto. Exigieron cuotas a los comerciantes, con amenazas claras y directas de represalias para quien no pagara. El Ara fue testigo de la violencia, de la impotencia de la gente que veía cómo años de trabajo podían desvanecerse en un instante. Los hombres se movían entre los puestos recogiendo dinero, sacando mercancía, humillando a quienes se atrevían a protestar. La dignidad de los comerciantes, forjada con tanto esfuerzo, se desmoronaba bajo el peso de las armas. Pero no se conformaron solo con el dinero. Empezaron a saquear los puestos, llevándose pescados, mariscos, lo que les apetecía. El puesto de El Ara, tan impecable y lleno de vida, fue uno de los afectados. Un hombre corpulento, con un tatuaje visible en el cuello, se acercó a su mesa y con una sonrisa burlona comenzó a tomar los mejores camarones, echándolos en una bolsa sin pagar. El Ara sintió una rabia que le quemaba por dentro. Ese no era solo pescado, era el futuro de sus hijos, el fruto de su sudor. Sin pensarlo dos veces, se enfrentó al narco. «Eso no se toca», le dijo con voz firme, intentando arrebatarle la bolsa. El hombre se rió, una risa áspera y despectiva. De un empujón la tiró al suelo. La humillación fue pública, dolorosa. Le dio una patada en el costado y luego, con desprecio, vació el resto de los camarones al suelo, pisoteándolos antes de irse con los demás. El Ara se quedó en el suelo. El dolor físico se mezclaba con una rabia impotente. Su mercancía, su sustento, estaba destrozado. Las lágrimas no salieron. En cambio, una determinación fría y calculadora comenzó a germinar en su interior. Esa tarde, mientras sus hijos la veían con preocupación por los golpes, ella solo les dijo que se había caído. No podía mostrar debilidad, no ahora. La imposibilidad de acudir a la policía era clara. El miedo a las represalias era demasiado grande. Pero sabía con una certeza absoluta que no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche la semilla de la venganza había sido sembrada, y el Ara, la pescadera de Veracruz, estaba a punto de transformar su dolor en algo letal. Esa noche la semilla de la venganza había sido sembrada, y el Ara, la pescadera de Veracruz, estaba a punto de transformar su dolor en algo letal. Regresó a casa arrastrando los pies, cada paso un recordatorio del golpe y la humillación. Sus hijos, dos adolescentes que ya entendían la dureza de la vida, la vieron entrar con el rostro marcado y la ropa sucia. Sus miradas se llenaron de preocupación, de preguntas silenciosas que el Ara no quería responder. Ella solo dijo que se había caído en el mercado, un tropiezo tonto. No podía mostrarles su debilidad, no podía permitir que el miedo de ellos se sumara al suyo. Tenía que ser fuerte por ellos. Se sentó en la pequeña sala de su casa. El dolor físico era solo una molestia comparada con la herida en su orgullo. La imagen de los narcos riéndose mientras pisoteaban su trabajo se repetía una y otra vez en su mente. La impotencia la había ahogado en el mercado, pero ahora, en la tranquilidad de su hogar, esa impotencia se transformaba en una rabia fría, controlada. Sabía que no podía ir a la policía. Todos en el puerto sabían que la policía estaba comprada, o que simplemente no podía hacer nada contra esa gente. Denunciar solo traería más problemas, más represalias, y ella no podía arriesgar a sus hijos. La convicción de que debía actuar por sí misma se arraigó en su corazón. Nadie más lo haría por ella. El Ara se levantó, su mente ya trabajando. Su vida entera había girado en torno al mar y sus criaturas. Conocía los peces, sus hábitos, sus secretos. Había crecido escuchando historias de pescadores, leyendas de las profundidades y también advertencias. Advertencias sobre ciertas especies, sobre toxinas marinas, sobre venenos que el mar escondía. Recordó a su abuelo, un viejo lobo de mar, que le había hablado una vez de un pez que, si no se preparaba bien, podía matar a un hombre en cuestión de minutos. En ese momento le pareció una historia fascinante, ahora era una guía. Empezó a buscar. No tenía internet, pero tenía libros viejos, algunos textos sobre biología marina que había heredado de su padre. Consultó enciclopedias polvorientas en la biblioteca municipal, siempre con la excusa de buscar información para un trabajo escolar de sus hijos. Cada palabra, cada dibujo, cada descripción de toxinas era absorbida por su mente. Su conocimiento práctico del pescado, su habilidad con los cuchillos, su ojo para el detalle.
Todo se unía. Estudió los efectos, las dosis, la forma de extracción. El riesgo de ser descubierta era alto, por eso cada movimiento era calculado, cada pregunta discreta. La gente del mercado la conocía como una mujer trabajadora y honesta. Nadie sospecharía que estaba planeando algo así. Noches enteras pasó Elara investigando, leyendo a la luz de una lámpara mientras sus hijos dormían. Identificó un tipo específico de pez, conocido en algunas zonas por su potente neurotoxina. Era un pez de aguas profundas, no común en el mercado local, lo que complicaría su adquisición. Pero Elara sabía que no había otra opción. El plan comenzó a tomar forma en su mente, paso a paso, con una claridad aterradora. No era solo venganza, era justicia. Era una lección que esos hombres jamás olvidarían. La dificultad de obtenerlo, la manipulación de las toxinas, las precauciones que debía tomar para no envenenarse ella misma. Elara, metódica y meticulosa, trazó cada paso. El objetivo, no solo venganza, sino enviar un mensaje claro. Un mensaje que resonaría en todo el puerto de Veracruz. Elara regresó a casa. El dolor físico y emocional la acompañaba. Sus hijos, con esos ojos de adolescentes que lo ven todo, notaron su cojera, la suciedad en su ropa, la rigidez en su postura. Preguntaron qué había pasado, pero ella solo les dijo que había sido un mal día en el mercado, un tropiezo tonto. No podía mostrarles su debilidad, no podía permitir que el miedo de ellos se sumara al suyo. Tenía que ser fuerte por ellos. Se sentó en la pequeña sala de su casa. El dolor físico era solo una molestia comparada con la herida en su orgullo. La imagen de los narcos riéndose mientras pisoteaban su trabajo se repetía una y otra vez en su mente. La impotencia la había ahogado en el mercado, pero ahora, en la tranquilidad de su hogar, esa impotencia se transformaba en una rabia fría, controlada. Sabía que no podía ir a la policía. Todos en el puerto sabían que la policía estaba comprada, o que simplemente no podía hacer nada contra esa gente. Denunciar solo traería más problemas, más represalias, y ella no podía arriesgar a sus hijos. La convicción de que debía actuar por sí misma se arraigó en su corazón. Nadie más lo haría por ella. Elara se levantó, su mente ya trabajando. Su vida entera había girado en torno al mar y sus criaturas. Conocía los peces, sus hábitos, sus secretos. Había crecido escuchando historias de pescadores, leyendas de las profundidades y también advertencias. Advertencias sobre ciertas especies, sobre toxinas marinas, sobre venenos que el mar escondía. Recordó a su abuelo, un viejo lobo de mar, que le había hablado una vez de un pez que, si no se preparaba bien, podía matar a un hombre en cuestión de minutos. En ese momento le pareció una historia fascinante. Ahora, era una guía. Empezó a buscar. No tenía internet, pero tenía libros viejos, algunos textos sobre biología marina que había heredado de su padre. Consultó enciclopedias polvorientas en la biblioteca municipal, siempre con la excusa de buscar información para un trabajo escolar de sus hijos. Cada palabra, cada dibujo, cada descripción de toxinas era absorbida por su mente. Su conocimiento práctico del pescado, su habilidad con los cuchillos, su ojo para el detalle, todo se unía. Estudió los efectos, las dosis, la forma de extracción. El riesgo de ser descubierta era alto, por eso cada movimiento era calculado, cada pregunta discreta. La gente del mercado la conocía como una mujer trabajadora y honesta. Nadie sospecharía que estaba planeando algo así. Noches enteras pasó Elara investigando, leyendo a la luz de una lámpara, mientras sus hijos dormían. Identificó un tipo específico de pez, conocido en algunas zonas por su potente neurotoxina. Era un pez de aguas profundas, no común en el mercado local, lo que complicaría su adquisición. Pero Elara sabía que no había otra opción. El plan comenzó a tomar forma en su mente, paso a paso, con una claridad aterradora. No era solo venganza, era justicia. Era una lección que esos hombres jamás olvidarían. La dificultad de obtenerlo, la manipulación de las toxinas, las precauciones que debía tomar para no envenenarse ella misma. Elara, metódica y meticulosa, trazó cada paso. El objetivo, no solo venganza, sino enviar un mensaje claro, un mensaje que resonaría en todo el puerto de Veracruz. La búsqueda de conocimiento se volvió una obsesión silenciosa. Elara se movía con cautela, hacía preguntas a los viejos pescadores sobre especies raras, sobre historias de intoxicaciones, siempre con un pretexto inocente.
Su vasta experiencia en el manejo de productos del mar le daba una ventaja. Conocía las entrañas de los peces, dónde se escondían los órganos, cómo se separaban las partes comestibles de las que no lo eran. Este conocimiento, que antes era solo parte de su oficio, ahora se convertía en una herramienta para un propósito mucho más oscuro. Recordaba las historias de su abuela, que le contaba sobre plantas y animales que podían curar o matar dependiendo de cómo se usaran. Esas viejas leyendas que parecían cuentos de niños ahora cobraban un sentido macabro. Consultó algunos libros de cocina antigua, buscando referencias a ingredientes exóticos o formas de preparación inusuales. No encontró lo que buscaba directamente, pero le dio ideas sobre cómo disfrazar sabores y olores. Necesitaba algo indetectable, algo que no levantara sospechas hasta que fuera demasiado tarde. La discreción era clave. El ara sabía que una palabra fuera de lugar, una pregunta demasiado específica, podría desatar la furia de aquellos a quienes quería castigar. Por eso, sus visitas a la biblioteca eran rápidas, sus consultas a los pescadores, casuales. Siempre se aseguraba de que sus hijos estuvieran dormidos antes de sacar sus libros y notas, antes de encender la pequeña lámpara. La imagen de sus hijos, durmiendo pacíficamente, era el motor que la impulsaba. Eran su razón, su fuerza, su justificación. Identificó el pez. El pez globo, conocido en algunas regiones como fugu, aunque la especie que buscaba era una variante local, igualmente letal. Su veneno, la tetrodotoxina, era potente y rápido. Sabía que no todos los peces globo eran iguales, y que la concentración de la toxina variaba. Necesitaba encontrar el adecuado y sobre todo la parte adecuada. No era un pez que se comercializara en el mercado de Veracruz por su peligrosidad, lo que significaba que tendría que buscarlo de una manera diferente. El plan comenzó a tomar forma en su mente con una precisión escalofriante. No era un acto impulsivo, sino una estrategia cuidadosamente elaborada. Visualizó cada paso, desde la obtención del pez hasta el momento final. Sabía que manipular la toxina era peligroso, que un error podría costarle la vida. Pero el miedo a morir era menor que la rabia que sentía por la humillación y el daño a su familia. La necesidad de proteger a sus hijos era más fuerte que cualquier instinto de autoconservación. Calculó las dosis. No quería solo enfermar, quería matar. Y quería que fuera una muerte clara, innegable, pero al mismo tiempo difícil de rastrear. Algo que pareciera un accidente, una intoxicación alimentaria, pero que en realidad fuera un mensaje. Un mensaje claro para cualquiera que osara amenazar la paz de su mercado, la seguridad de su gente. El ara, metódica y meticulosa, trazó cada paso, cada detalle, cada precaución. La venganza no sería un plato frío, sería un plato mortal, servido con una sonrisa. Un mensaje que resonaría en todo el puerto de Veracruz, un mensaje que diría: con el ara y su gente no se juega. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. La pescadera de Veracruz se había transformado. El ara sabía que no podía simplemente ir a cualquier pescadería y pedir un pez globo. Su peligrosidad lo hacía un producto prohibido para la venta comercial en la mayoría de los lugares, y mucho menos en un mercado público como el suyo. Necesitaba un pescador que no hiciera muchas preguntas, alguien que trabajara en las sombras, lejos de los ojos de la ley y de los curiosos. Recordó a un viejo lobo de mar, un hombre llamado Chucho, que pescaba en las aguas más profundas y traicioneras, y que a veces traía especies inusuales. Chucho era conocido por su discreción y por su habilidad para conseguir casi cualquier cosa que nadara en el océano. Un martes por la mañana, antes de que saliera el sol, el ara cerró su puesto y se dirigió al muelle más apartado. El aire estaba frío y salado. El sonido de las olas rompiendo contra los pilares era lo único que se escuchaba. Encontró a Chucho reparando sus redes, su rostro curtido por el sol y el mar. Se acercó con cautela, esperando el momento adecuado para hablar. Después de intercambiar algunas palabras sobre el clima y la pesca del día, el ara fue directa. Le pidió un pez globo, especificando el tipo exacto que había investigado. Chucho la miró con sus ojos pequeños y penetrantes, una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que el ara no era de las que pedían cosas sin una buena razón. El ara inventó una historia sobre un cliente excéntrico que quería el pez para un experimento culinario exótico, prometiendo pagar el doble de su valor. Chucho, aunque sospechó de la historia, aceptó. El dinero era escaso y las preguntas eran un lujo que pocos podían permitirse en su línea de trabajo. Acordaron un punto de encuentro para 2 noches después en una caleta solitaria, lejos de cualquier mirada indiscreta.
El ara regresó a casa con una mezcla de alivio y nerviosismo. El primer paso crucial estaba dado. 2 noches más tarde, bajo el manto de una luna casi invisible, el ara se encontró con Chucho. El viejo pescador le entregó un cubo con un pez globo de tamaño considerable, envuelto en una tela húmeda. La piel del pez era espinosa, sus ojos oscuros y sin vida. El ara pagó en efectivo, sin regatear, y se despidió con un asentimiento. Regresó a su casa con el preciado y peligroso cargamento. Lo llevó directamente a su pequeño laboratorio improvisado en la parte trasera de su puesto, un lugar donde nadie la molestaría. Con guantes de látex y una mascarilla cubriéndole la boca y la nariz, el ara comenzó el proceso de extracción. El pez globo era una obra maestra de la naturaleza, letal y fascinante. Cortó con precisión milimétrica, recordando cada lección y cada imagen que había visto. Sabía que el veneno se concentraba en ciertos órganos, especialmente en el hígado y los ovarios. Con las pinzas extrajo cuidadosamente las glándulas, depositándolas en un pequeño recipiente de vidrio. El líquido que goteaba era incoloro, casi imperceptible, pero el ara podía sentir su poder. Era un proceso lento y delicado. Un error, un resbalón del cuchillo y podría ser su fin, pero su mente estaba clara, enfocada únicamente en la tarea. No había lugar para el miedo, solo para la concentración. Después de varias horas obtuvo una pequeña cantidad de la sustancia letal. La diluyó con agua destilada, creando una solución que sería fácil de administrar y difícil de detectar. La guardó en una pequeña botella de vidrio oscuro, sellándola herméticamente. La toxina era inodora e insípida, perfecta para su propósito. Ahora, el siguiente paso era la entrega. El ara había estado observando los patrones de los narcos. Sabía que solían aparecer los viernes por la tarde, cuando el mercado estaba más concurrido y las ganancias eran mayores. Ese viernes el ara prepararía una ofrenda especial. Decidió que no sería solo pescado. Los narcos eran glotones. Les gustaban los mariscos frescos, los cócteles, el ceviche. Prepararía una mezcla de todo, lo más apetitoso posible. Compró los ingredientes más frescos: camarones grandes, pulpo tierno, pescado blanco de primera calidad. Los limpió y los preparó con su maestría habitual. Cortó el pescado en cubos perfectos para el ceviche, peló los camarones, coció el pulpo hasta que estuviera en su punto. Mientras trabajaba, su mente maquinaba cada detalle. Los narcos, confiados en su impunidad, nunca sospecharían de una humilde pescadera que les ofrecía comida. La ironía era amarga pero satisfactoria. La mañana del viernes el ara llegó a su puesto más temprano de lo habitual. Preparó el ceviche, el cóctel de camarones y el pescado frito con un esmero inusual. Cuando todo estuvo listo y justo antes de la hora esperada de la llegada de los narcos, sacó la pequeña botella de su escondite. Con una jeringa añadió la solución venenosa a cada uno de los platillos. Se aseguró de que la distribución fuera uniforme, de que cada bocado contuviera su dosis letal. Revolvió bien, asegurándose de que el líquido se mezclara perfectamente con los jugos de limón y las especias. Nadie podría notar la diferencia. Los platillos se veían deliciosos, invitantes, listos para ser devorados. El ara colocó las bandejas en su mostrador junto a otros productos frescos. Luego se puso su delantal, tomó su cuchillo más afilado y esperó. Su rostro era una máscara de serenidad, pero por dentro, un torbellino de emociones la consumía. La calma de el ara mientras ejecutaba su plan era gélida, casi sobrenatural. Estaba lista. El momento de la verdad había llegado. El sol de la tarde comenzaba a caer sobre el mercado cuando se escuchó el rugido de varias camionetas. Eran ellos. 11 hombres con sus armas a la vista se abrieron paso entre la multitud asustada. Sus rostros eran familiares, los mismos que habían sembrado el terror semanas atrás. La arrogancia y la prepotencia emanaban de cada uno de ellos. Se detuvieron frente al puesto de el ara como si fuera su feudo, su propiedad. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, se acercó al mostrador. Miró a el ara con una sonrisa cínica. «Así que la pescadera todavía existe», dijo con voz ronca. «Pensamos que habrías aprendido la lección y te habrías ido a llorar a tu casa». El ara bajó la mirada, fingiendo sumisión. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su rostro no mostraba ninguna emoción. «No, patrón», respondió con voz suave, casi inaudible. «Aquí estamos, trabajando duro para ganarnos la vida. ¿En qué puedo servirles hoy?» El líder se rió y sus hombres lo secundaron.
Hoy venimos con hambre, pescadera. Queremos lo mejor que tengas. Y que no se te ocurra cobrar, ¿eh? Esto es una cortesía, una cuota voluntaria por nuestra protección. El ara asintió lentamente como si aceptara su destino. Claro, patrón. Justo hoy preparé una selección especial. Pensé que tal vez les gustaría probarla. Con un gesto casi imperceptible, señaló los platillos que había dispuesto estratégicamente en el mostrador. El ceviche fresco, el cóctel de camarones con aguacate, el pescado frito crujiente. Los ojos de los narcos brillaron con codicia. La comida se veía apetitosa, y el aroma a limón y marisco fresco era irresistible. La desconfianza inicial de algunos, que murmuraban entre ellos, fue rápidamente ahogada por el hambre y la arrogancia. ¿Qué podría hacer una simple pescadera? El líder tomó el primer plato de ceviche sin esperar. Otros se sirvieron el cóctel de camarones, y algunos más optaron por el pescado frito. Se sentaron en los cajones de madera cercanos, o simplemente se apoyaron en otros puestos vacíos, devorando la comida con avidez. El ara los observaba desde la distancia con una expresión en blanco. Cada bocado era como un martillo golpeando en su alma, pero también una victoria silenciosa. Los narcos comían y reían, comentando lo delicioso que estaba todo. «Esto sí que es vida, muchachos, tories», exclamó uno con la boca llena de camarones. «Mucho mejor que la comida que nos dan en el campamento». Otro se quejó de que no había suficiente, y el ara, con una sonrisa forzada, les ofreció más. Se aseguraba de que cada uno de ellos recibiera una porción generosa de la ofrenda. El ara se mantuvo firme, inmóvil, mientras el banquete mortífero se desarrollaba ante sus ojos. El sonido de las risas y las conversaciones de los narcos llenaba el aire del mercado, contrastando con la tensión palpable que ella sentía. Cada vez que uno de ellos llevaba un trozo de comida a su boca, el ara sentía un escalofrío. Era una mezcla extraña de miedo, repulsión y una satisfacción fría. No había remordimiento en su corazón, solo una determinación férrea. Pasaron unos 15 minutos. Los narcos terminaron de comer, algunos incluso pidieron un poco de agua. El líder se limpió la boca con el dorso de la mano. «Bueno, pescadera, no todo es malo contigo. La comida estuvo buena. Ahora danos el resto del dinero y nos vamos». Pero antes de que el ara pudiera responder, uno de los hombres, el que había comido más ceviche, se llevó una mano al estómago. Su rostro palideció. «Jefe, me siento raro», murmuró, como mareado. El líder lo miró con fastidio. «¿Qué te pasa, maricón? ¿No aguantas un poco de picante?» Pero en ese momento otro narco soltó un quejido. Se dobló sobre sí mismo, con arcadas, aunque no vomitó. «No es picante, jefe. Siento náuseas. Y un dolor fuerte aquí». Se señaló el abdomen. La risa de los demás se detuvo. Una expresión de confusión comenzó a extenderse por sus caras. Un tercero se levantó de golpe, tropezando con sus propios pies. Sus ojos se abrieron de par en par. «Mis manos... no las siento bien, se me están durmiendo». El ara observaba la escena con una calma espeluznante. Su respiración era lenta y controlada. Los síntomas estaban apareciendo, justo como había investigado. La toxina estaba haciendo su trabajo. El líder de los narcos, con la cicatriz en la mejilla, se puso de pie, su expresión cambiando de la arrogancia a una preocupación incipiente. «¿Qué demonios pasa aquí?», rugió. Miró a el ara, sus ojos entrecerrados. «¿Qué les diste, vieja?». El ara no respondió, simplemente lo miró, manteniendo su rostro inexpresivo. En ese momento otro de los hombres cayó de rodillas, con las manos temblándole incontrolablemente. Su respiración se volvió superficial y rápida. El pánico comenzó a cundir entre ellos. Ya no era una queja aislada, sino una reacción en cadena. Los narcos, que momentos antes se sentían invencibles, ahora se veían confundidos y asustados. Algunos intentaron levantarse y caminar, pero sus piernas no respondían bien. Sus movimientos eran torpes, descoordinados. Uno de ellos intentó sacar su arma, pero sus dedos no obedecían. La frustración y el miedo se mezclaban en sus rostros. El líder se tambaleó apoyándose en el mostrador del ara. Su rostro estaba sudoroso y sus ojos inyectados en sangre. «Fue ella», gritó señalando a el ara con un dedo tembloroso. «La maldita pescadera nos envenenó». Pero sus palabras apenas salieron de su garganta. Su voz se debilitó y su cuerpo comenzó a ceder. Sus ojos se fijaron en los de el ara, llenos de una mezcla de rabia y desesperación. Ella no parpadeó.
Sabía que no había vuelta atrás. La toxina era implacable. Los narcos, que habían llegado con la intención de saquear y extorsionar, ahora estaban a merced de una fuerza invisible, silenciosa y mortal. El banquete mortífero había comenzado a cobrar sus vidas. Los gritos de rabia del líder se convirtieron en un ahogado gorgoteo. Su cuerpo, antes imponente, se desplomó contra el suelo mojado del mercado. Sus ojos, fijos en el ara, perdieron su brillo, reemplazados por una opacidad que anunciaba el final. No hubo piedad en la mirada de la pescadera, solo la confirmación de que su plan estaba funcionando. Uno a uno los otros narcos comenzaron a seguir el mismo camino. El que antes intentó sacar su arma, ahora solo podía mover los dedos en espasmos incontrolables. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y frustración antes de caer de lado, su cuerpo rígido. El mercado, que segundos antes había sido testigo de la arrogancia y el terror de estos hombres, ahora se convertía en su tumba improvisada. El deterioro de la salud de los 11 hombres fue brutal y rápido. La toxina actuaba con una eficiencia aterradora. La parálisis progresaba desde las extremidades hacia el tronco, afectando los músculos vitales. Los intentos desesperados por respirar se volvieron jadeos. Sus pulmones se llenaban de un aire que no podían procesar. Sus cuerpos se rebelaban contra ellos mismos. Algunos intentaron arrastrarse buscando una salida, una ayuda que no llegaría. Otros simplemente se quedaron donde estaban, con los ojos abiertos, mirando al vacío, la comprensión de su destino grabada en sus rostros. El terror era palpable, el miedo a una muerte que no entendían, que no podían combatir. El ara los observaba a todos, sus ojos fijos, sin pestañear. Cada caída, cada suspiro final, era una pieza más en la balanza de la justicia que ella misma había forjado. La impotencia de esos hombres que habían sembrado el terror con tanta facilidad era ahora su propia condena. Sus armas, sus amenazas, su fuerza bruta, todo se había vuelto inútil frente a una dosis diminuta de veneno. El silencio que siguió a la caída del último narco fue ensordecedor. Un silencio cargado de horror, de incredulidad, de una extraña paz. Los 11 cuerpos yacían esparcidos, algunos retorcidos, otros inmóviles, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. La sangre no corría, no había heridas visibles, solo la evidencia de una muerte interna, silenciosa y devastadora. En el mercado los demás comerciantes y compradores se habían quedado paralizados, escondidos detrás de sus puestos, observando la escena con los ojos desorbitados. Algunos temblaban incontrolablemente, otros estaban pálidos como la cera. El miedo era su primera reacción, el terror por lo que acababa de suceder, por la audacia de quien lo había hecho y por las posibles repercusiones. Pero debajo de ese miedo comenzaba a germinar una semilla de asombro y quizás de respeto. El ara seguía de pie frente a su puesto, su rostro inexpresivo como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Su respiración era más profunda, como si por fin pudiera tomar aire después de mucho tiempo. Los rumores comenzaron a correr como fuego en la pólvora. La noticia de que 11 narcos del CJNG habían caído muertos en el mercado de Veracruz se extendió por todo el puerto en cuestión de minutos. La gente hablaba en susurros, con los ojos llenos de una mezcla de horror y fascinación. ¿Qué había pasado? ¿Quién había sido? Las especulaciones volaban de boca en boca. ¿Un ajuste de cuentas entre cárteles? ¿Una venganza personal? Nadie lo sabía con certeza, pero todos sentían el peso de lo sucedido. La policía no tardó en llegar. Las sirenas rasgaron el aire y varias patrullas acordonaron la zona del mercado. Los agentes, con sus rostros serios, comenzaron a investigar la espantosa escena. Los cuerpos fueron examinados, los restos de comida recolectados, las preguntas comenzaron a surgir. El ara fue una de las primeras en ser interrogada. Se acercó a ella un oficial con el rostro endurecido, su mirada escrutando cada detalle. «Señora, ¿vio lo que pasó aquí? ¿Puede decirnos qué comieron estos hombres?» El ara, con una calma asombrosa, respondió. «Sí, oficial. Vinieron a mi puesto, como siempre. Querían pescado fresco. Les ofrecí un poco de ceviche de cortesía, como hago con todos mis clientes. Estaban muy contentos con la comida. Luego, de repente, comenzaron a sentirse mal. Pensé que era indigestión, pero fue muy rápido. Se cayeron todos». Su voz era tranquila, su historia coherente. No había ni un solo temblor en su voz, ni un titubeo en sus palabras. Mantuvo su coartada a la perfección, sin dejar escapar ninguna emoción que pudiera delatarla. Su rostro era una máscara de preocupación y desconcierto.
la misma que cualquier comerciante honesto mostraría ante una tragedia tan inesperada. El oficial la miró con recelo, pero no encontró nada. No había pruebas que la incriminaran, ni contradicciones en su relato. Otros comerciantes fueron interrogados, pero todos se limitaron a repetir lo que Elara había dicho, o a decir que no habían visto nada, que estaban ocupados en sus propios puestos. Era un muro de silencio, un silencio cómplice que protegía a la pescadera. Algunos de ellos, en sus miradas furtivas hacia Elara, dejaban entrever una mezcla de miedo y una profunda gratitud. Ella había hecho lo que nadie más se atrevía a hacer. Había enfrentado al monstruo y había ganado. La escena era un caos controlado, con peritos forenses y policías, trabajando bajo la atenta mirada de los curiosos que se agolpaban en los límites del mercado. Los cuerpos fueron cubiertos y retirados uno a uno, dejando solo las manchas de humedad en el suelo como recordatorio de lo que había ocurrido. Elara, en medio de todo el revuelo, simplemente continuó limpiando su puesto, como si la vida tuviera que seguir. La normalidad de sus acciones contrastaba con la magnitud de los eventos, una normalidad que la protegía, la hacía invisible, una simple pescadera en un día inusual. Pero en su interior la satisfacción era profunda y fría. La justicia, a su manera, se había servido. La investigación oficial se puso en marcha, lenta y metódica, como suelen ser estas cosas cuando no hay pistas claras. Los forenses se llevaron los cuerpos de los 11 hombres, y con ellos las muestras de comida que Elara había ofrecido. Los análisis toxicológicos eran un laberinto. Al principio los resultados eran confusos. No encontraban las sustancias típicas de envenenamiento que se usaban en esos casos. No era cianuro, ni veneno para ratas, ni nada de lo conocido en el argot criminal. Los expertos se rascaban la cabeza. La toxina era rara, exótica, difícil de identificar. Hablaban de neurotoxinas marinas, pero no lograban precisar cuál. La complejidad del veneno de pez globo, por ejemplo, es que sus efectos son tan específicos y rápidos que a menudo confunden a los patólogos no especializados en vida marina. La policía, frustrada por la falta de un culpable obvio o una conexión clara, empezó a sospechar de un ajuste de cuentas interno. Era la explicación más sencilla para ellos. Una guerra entre cárteles, una purga dentro del CJNG. No era la primera vez que algo así sucedía en Veracruz o en cualquier otro rincón del país. Los narcos a menudo se eliminaban entre ellos por traiciones, territorios o deudas. Esta teoría les permitía cerrar el caso sin tener que buscar mucho más allá de lo evidente. Además, ¿quién iba a llorar a 11 miembros de un cártel conocido por su brutalidad? Para la sociedad era casi un favor. Elara, por supuesto, fue interrogada varias veces. Los oficiales la convocaban a la comisaría. Le hacían las mismas preguntas una y otra vez, buscando una grieta en su historia. Pero Elara era una roca. Su rostro, curtido por el sol y el trabajo, no mostraba nada más que cansancio y una preocupación fingida por lo sucedido en su mercado. Su historia era impecable. Yo solo les di de comer lo que me pidieron, oficial. Eran clientes. ¿Qué más puedo decir? Yo no sé de venenos, solo de pescados frescos. Su voz era firme, su mirada directa. No temblaba, no sudaba. Hablaba con la autoridad de una mujer que ha pasado toda su vida lidiando con la dureza del mar y la vida. No había pruebas directas contra ella. Las cámaras de seguridad del mercado eran pocas y estaban mal ubicadas o misteriosamente estropeadas ese día. Nadie la había visto manipular nada extraño. Nadie la había visto con un pez diferente a los que vendía habitualmente. Y lo más importante, la comunidad la protegía con un muro de silencio inquebrantable. Los otros comerciantes, los vecinos, incluso algunos clientes que habían estado ese día, todos decían lo mismo. Elara es una mujer trabajadora, honesta, no haría algo así. Era un testimonio colectivo que no se podía ignorar. No era solo miedo a los narcos, era un respeto y una gratitud silenciosa hacia Elara. Sabían, o al menos intuían, lo que había hecho, y en el fondo muchos lo aprobaban. La historia del veneno del pescador comenzó a extenderse por Veracruz. No era un rumor cualquiera, era una leyenda que crecía con cada boca que la repetía. Se decía que en el mercado de Veracruz una pescadera había encontrado la forma de defenderse de los narcos, que había usado una toxina tan rara y poderosa que ni los forenses podían identificarla. La historia se contaba en voz baja, en los bares, en las casas, en las reuniones familiares. Elara no era solo una pescadera, se había convertido en una figura mítica, una protectora silenciosa de su comunidad. Su nombre no se pronunciaba con miedo, sino con un respeto reverencial. El miedo, esta vez, se instiló en otros grupos criminales.
La noticia de que 11 hombres del CJNG habían muerto en el mercado de Veracruz, sin un disparo, sin un enfrentamiento directo, los perturbó profundamente. No entendían cómo había pasado y eso los hacía vulnerables. No podían combatir algo que no veían, algo que no entendían. Se decía que el mercado de Veracruz se había vuelto un lugar sagrado, intocable. Ningún grupo criminal quería arriesgarse a ser el próximo en caer víctima de la misteriosa pescadera. La extorsión disminuyó drásticamente en esa zona. Los narcos, que antes se paseaban con arrogancia, ahora evitaban el mercado, o si pasaban, lo hacían con una cautela inusual, sin molestar a nadie. El Ara, aunque nunca confesó ni una palabra a nadie, sentía la satisfacción de la justicia. No era una venganza sangrienta o una demostración de poder. Era la justicia de una madre, de una comerciante, de una mujer que había defendido su hogar y su sustento. Había restablecido el equilibrio, no con balas, sino con inteligencia y conocimiento. La paz que sentía no era ruidosa, sino una calma profunda, como la del mar después de una tormenta. Sabía que había tomado una decisión irreversible, que la había cambiado para siempre, pero también sabía que era la única forma de proteger a sus hijos y a su gente. Su rostro, ahora más sereno, reflejaba la fuerza interior de alguien que ha enfrentado la oscuridad y ha prevalecido, no como un héroe de acción, sino como una mujer común que se negó a ser una víctima. El mercado de Veracruz, después de todo lo ocurrido, recuperó su ritmo pero con un nuevo aire. Los gritos de los vendedores y el ir y venir de la gente regresaron, pero ya no había esa sombra de miedo que antes se cernía sobre todos. Los comerciantes, antes obligados a pagar cuotas, ahora trabajaban con una libertad que no sentían desde hacía años. Sus puestos volvieron a brillar, llenos de pescados frescos y mariscos, y las risas de los clientes se escuchaban sin interrupciones. El Ara, en su puesto de siempre, cortaba el pescado con la misma destreza, pero ahora la miraban con un respeto que iba más allá de su habilidad. Era una mezcla de admiración y un poco de temor, como si supieran que detrás de esa mujer tranquila se escondía una fuerza indomable. Sus hijos, que habían vivido los momentos de tensión y miedo, ahora podían crecer en un ambiente más tranquilo. La escuela, los amigos, la vida diaria, todo parecía más ligero, más seguro. El Ara, aunque seguía siendo la misma madre protectora, ya no cargaba con esa preocupación constante que la desgastaba. La resiliencia de la comunidad era evidente. Habían pasado por una prueba dura, pero se habían levantado y eso los hacía más fuertes. El mercado no era solo un lugar de comercio, era un símbolo de la tenacidad de Veracruz, de su gente que no se rendía fácilmente. La vida siguió su curso, pero con la clara lección de que no siempre el poder bruto es el que gana. La inteligencia y la astucia también tenían su lugar, y a veces eran mucho más efectivas. La historia de El Ara no se escribió en los periódicos ni se contó en los noticieros. Se transmitió de boca en boca, como los cuentos antiguos que se vuelven parte de la identidad de un pueblo. Era una advertencia, una leyenda urbana que resonaba en cada rincón de Veracruz. «Cuidado con el mercado», decían los más viejos a los jóvenes. «Ahí hay una mujer que no se anda con juegos». El Ara se convirtió sin quererlo en un símbolo de la resistencia del pueblo contra la opresión, una especie de heroína anónima que había usado el conocimiento popular y la desesperación para luchar contra un monstruo. Su justicia era poética, sin necesidad de armas ni violencia abierta, solo la precisión de una mente que había sido empujada al límite. La fuerza de una madre para proteger a su familia y su comunidad se manifestó de una manera que nadie habría esperado. El Ara vivía con la carga de su secreto, sí, pero también con una paz que pocos podían entender. Era la paz de saber que había hecho lo correcto, la paz de haber defendido a los suyos cuando nadie más podía o se atrevía. Su mirada, a veces perdida en el horizonte del mar, reflejaba la complejidad de su alma. Era una mujer que había cruzado una línea, pero que lo había hecho por amor y por la necesidad de sobrevivir. El mensaje final de esta historia es profundo y resuena con la realidad de muchos lugares. La historia de El Ara es un recordatorio de que la desesperación puede llevar a actos extraordinarios, a veces impensables, cuando la gente se siente acorralada y sin opciones. Es un llamado a la reflexión sobre la violencia y la justicia, sobre cómo la línea entre ambas puede volverse borrosa en situaciones extremas. ¿Fue El Ara una asesina? Para algunos, sí. ¿Fue una heroína? Para muchos en Veracruz, sin duda. Es una pregunta que cada quien debe responder. También subraya la importancia de la unidad y la resistencia comunitaria.
El silencio de los comerciantes, su protección hacia el Ara, fue una parte crucial de su éxito. Demostraron que, cuando la gente se une, puede encontrar formas de defenderse, incluso de los más poderosos. Veracruz, un lugar donde el mar no solo da vida con sus riquezas, sino que a veces también quita, se convirtió en el escenario de una historia de supervivencia y desafío. El legado de una pescadera que se atrevió a desafiar a los poderosos, no con la fuerza, sino con la inteligencia, quedó grabado en el alma de su gente. Y aunque el tiempo pase, la leyenda de El Ara, la pescadera que envenenó a los narcos, seguirá contándose en susurros, como una advertencia y una inspiración para aquellos que se niegan a ser víctimas. Esta es la historia de cómo una mujer común, empujada al límite, encontró una manera extraordinaria de proteger lo que más amaba, dejando una marca imborrable en el corazón de su comunidad. Su acto no fue solo una venganza, fue una lección.